Seguimos con el doctor Emilio Figueredo de analítica.com. Él nos va a explicar cómo ha sido ese proceso de deconstrucción en política internacional, cómo ha sido la entrega a Cuba, Irán, Rusia, China. El doctor Figueredo es doctor en jurisprudencia de la Sapienza Roma, profesor en Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador ante las Naciones Unidas para la aplicación de la tercera conferencia sobre el derecho del mar, es jefe negociador del Tratado de Cooperación Amazónica y fundador de analítica.com. Le doy la palabra al doctor Figueredo. Muchas gracias por la invitación a este importantísimo evento, que es un evento que tiene una importancia fundamental para nuestros hermanos colombianos, porque es bueno que se vean en este retrato. Y como decía alguien, cuando las cosas están mal en Venezuela, son malas para Colombia; cuando las cosas están mal en Colombia, son malas para Venezuela. Voy a tratar, a pesar de la extensión de mi tema, de respetar el límite de los 10 minutos, y por eso va a ser muy condensada mi presentación. Me pasa la próxima lámina, por favor. La universidad, por favor, pasar la siguiente lámina. Bueno, de todas maneras, arranco sin la lámina. Aquí está. El objetivo de efectivamente, es analizar la situación de Venezuela en el marco internacional y ver en qué sentido esto se ha ido combinando para transformar un problema que inicialmente era local para insertarse en la geopolítica mundial. Próxima lámina. Desde sus orígenes, Chávez pretendía convertir a lo que él llamó el socialismo del siglo XXI en un fenómeno regional latinoamericano, inicialmente un poco siguiendo la inspiración bolivariana, que era la de ella inicial, y luego incluso africano. Y en esa circunstancia, aprovechando la bonanza petrolera de la cual habló Pedro Carmona, abrió embajada en todos los países de África. Próxima lámina. Es evidente que la mano de Fidel Castro estaba detrás de esa, entre comillas, inspiración de Hugo Chávez, que después logró, con toda la habilidad que tenía Fidel, sumó a Lula, y efectivamente de ahí surgió el famoso Foro de Sao Paulo, del cual tenemos hoy en día las consecuencias a través de su forma, digamos, edulcorada, que es el Grupo de Puebla. Cambia la página, por favor. Al fracasar el foquismo del Che Guevara y la renuencia del Partido Comunista de la Unión Soviética de continuar impulsando acciones guerrilleras en el continente, el sueño megalómano de Fidel Castro encontró un obstáculo que se frustró totalmente con la llegada al poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Gorbachev. Próxima lámina. La llegada al poder de Hugo Chávez le brindó a Castro la oportunidad de oro para completar su sueño, que surgió en 1990 después de la caída del muro de Berlín, con la creación, junto con Lula, del Foro de Sao Paulo, como mecanismo articulador de políticas de la izquierda frente al derrumbe del comunismo soviético. Y más bien Fidel lo que mantuvo, después de los cambios de la Glasnost y la Perestroika, mantuvo en Cuba lo que podríamos llamar un neoestalinismo. Próxima lámina, por favor. Como dije al principio, Chávez estableció embajadas en todos los países africanos e impulsó la creación de UNASUR, CELAC, crea Telesur, que todavía existe, pero cada vez más disminuido, la ALBA, Asociación de los Países Bolivarianos, Petrocaribe, e inicia suministrando apoyos económicos a diversos grupos sociales. Inclusive llegó hasta el punto de dar apoyo al Bronx en Manhattan y al Carnaval de Río. O sea, y otras excentricidades características de este personaje que entró y llegó al poder sin tener la menor capacidad de entender para qué sirve el poder, que el poder es fundamentalmente para la mejora del pueblo y no para las mejoras personales de la nomenclatura. Después, próxima lámina, da un cambio radical a la política tradicional venezolana en el Medio Oriente. Recuérdense que Venezuela fue el fundador de la OPEP
y tenía muy claramente las relaciones muy equilibradas entre todos los países que formaban parte de esa organización. Y al aliarse con Irán y romper relaciones con Israel, se fue hacia el otro extremo. O sea, lo que es curioso es que rompió con los sunitas, porque su relación privilegiada antes era, obviamente por el mercado petrolero, era con Arabia Saudita, y se fue a apoyar a grupos como están en Venezuela actualmente, como Hezbollah, a los cuales inclusive ya se ha demostrado en muchos casos en Canadá y en otros estados que Venezuela les ha otorgado pasaportes diplomáticos a gente que ni siquiera habla español. Próxima lámina, por favor. El paso que quizás es el más, vamos adelante, esta la dijimos ya, la próxima. Próxima lámina. Lo curioso es que parte de la dirigencia que está alrededor de Maduro hoy en día creen que estamos viviendo en el mundo de 1960 y sigue pensando que tanto China como Rusia son potencias comunistas como lo fueron en una época, cuando las dos son ejemplos, uno de un capitalismo corrupto completo, el caso de Rusia, y lo otro con un capitalismo de Estado absoluto, como es el caso de China. Y esa relación tiene sus altos y bajos. Durante mucho tiempo China le dio mucho apoyo financiero y hace exactamente 4 años que no otorga ni siquiera un yuan a Venezuela. Y Rusia lo que ha hecho es cobrar, vender equipos militares, vender Sukhoi, vender sistemas antiaéreos, vender unos misiles que, según lo que dice y se vanagloria Maduro, pueden llegar hasta Bogotá. Pasamos a la próxima lámina. Con la caída de los precios del petróleo y la destrucción sistemática de la economía venezolana, tema que fue expuesto muy claramente por Pedro Carmona, y la decadencia en las relaciones internacionales de Venezuela, estas se aceleran particularmente bajo el mando de Maduro y se vuelve inoperante y desaparecen en la práctica UNASUR. Todavía queda por ahí residuo del CELAC, pero la influencia que había sido financiada esencialmente con lo que llamábamos los petrobolívares, hoy que tienen apenas escasos recursos para mantener a la nomenclatura y empobrecer al pueblo de Venezuela, hace que la acción internacional, que una vez fue, digamos, absolutamente desbordada, tienda a entrar en los límites de un país, como decimos ahora, que está en los índices más bajos de América Latina. Se desarrolla próxima lámina, por favor, un progresivo aislamiento internacional, pero que con el reconocimiento internacional a la presidencia interina de Juan Guaidó, ha hecho un cambio en posicionamiento importante, porque Guaidó ha sido reconocido por 60 países y a pesar de que el madurismo y algunos opositores pensaban que con la llegada al poder del presidente Biden iba a haber un relajamiento de las sanciones, una actitud más permisiva, inclusive llegaba a soñar el madurismo que iban a poder conversar con Biden y resulta que ha sido justamente lo contrario. La gente olvida que las primeras sanciones que se aplicaron en Venezuela no las aplicó Trump, sino las aplicó Obama. Y mucha de la gente que está actualmente en el gabinete de él están claramente enfrentados con Putin, que es uno de los apoyos fundamentales, por lo menos en manejo de redes sociales, en infiltraciones por ejemplo, en el caso de Saab en la isla, han mandado como más de 700.000 tweets a África para tratar de presionar a Cabo Verde para que suelten un eslabón clave de la corrupción actual del madurismo y de sus acólitos. Yo creo que, como dijo Antonio Ledesma, sí hay condiciones, y las condiciones importantes efectivamente para que dejemos de ser un régimen, entre comillas, parlamentario, dominado por el G4, para darle más atribuciones de conducción en este proceso hacia los cambios en Venezuela a Juan Guaidó, pero con una base mucho más amplia, que puedan efectivamente establecer los comunes denominadores que puedan llegar a impulsar con una operación tenaza, presión internacional y presión interna, un mecanismo que permita
negociar la salida, pero porque la presión está de la dictadura. Paso a la próxima página. Las principales alianzas políticas de Maduro, Rusia, Irán, Cuba y en menor medida China, Argentina, Bolivia y Turquía. Y en España cuenta con el apoyo pleno de Podemos, como en Italia lo tuvo en su tiempo con Sette Stelle, pero con el nuevo primer ministro de Italia cambió y vimos la última resolución por unanimidad de la Unión Europea en que sancionaron a 19 altos jerarcas del régimen, fue apoyada por Italia, y el otro país que se oponía o le ponía agua a la sopa, que es el caso de Chipre, no quiso ser la oveja negra de la Unión Europea y se sumó al consenso. Yo creo que vamos a ver grandes cambios. Italia, con su nuevo presidente, que tiene el apoyo desde la izquierda a la derecha, va a ser un factor fundamental en Europa. Última lámina. Maduro continúa apoyando al ELN y a la disidencia de la FARC, a Petro y a Correa, y a todo partido político que altere el equilibrio actual en la región. Pero le faltan los recursos y le falta ahora profundidad en sus apoyos. Sin embargo, hay un punto para cerrar. Es cierto que hay otros que están actuando en ese sentido. Ya no es Maduro el actor. Posiblemente el más importante es Rodríguez Zapatero, que está detrás de las acciones que está haciendo el Grupo Puebla, que ya los vimos con los cambios en Panamá. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder en Ecuador. Pero sí hay un intento de seguir manteniendo una situación de ambivalencia que vamos a ver cómo se reúne en la cumbre iberoamericana en abril próximo, en el que cometieron la torpeza de invitar a Maduro con el apoyo de los españoles, lo cual hace que España juegue siempre un doble juego, que es muy nefasto y lamentable en un país democrático como debería ser España, y hace que posiblemente el eje de apoyo hacia América Latina en Europa se está desplazando hacia otra capital. Bueno, creo que pude respetar más o menos los 10 minutos y eso es básicamente una síntesis muy apretada de una situación muy peligrosa que tiene que hacer despertar a los colombianos y darse cuenta de dónde pueden caer si no analizan bien lo que ha hecho y lo que ha destruido el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Muchas gracias. Doctor Emilio, mil gracias.